El don de lenguas. Estoy seguro que en más de una ocasión usted ha visto y ha escuchado que este tema se trae a discusión. Ahora, yo quiero ayudarle a disipar las dudas que hayan al respecto. Entonces, ¿qué es realmente el don de lenguas y cómo se manifiesta a la luz de las Sagradas Escrituras? Bueno, pues el don de lenguas sí es bíblico. Es una habilidad sobrenatural dada por el Espíritu Santo para hablar en idiomas que no se han aprendido de forma natural y de manera previa. Este don se menciona principalmente en el Nuevo Testamento, especialmente en los libros de Hechos y Primera de Corintios. En el día de Pentecostés, en Hechos 2, del 1 al 13, el don de lengua se manifestó por primera vez cuando los apóstoles, llenos del Espíritu Santo, comenzaron a hablar en diferentes idiomas. Escuche, idiomas. La multitud que se encontraba allí, compuesta por personas de diversas naciones, los escuchaba hablar en sus propios idiomas nativos sobre las maravillas de Dios. Este evento mostró que el don de lengua servía para comunicar el mensaje de Dios a personas de diferentes culturas. En la iglesia de Corinto, Primera de Corintios del capítulo 12 al 14, el apóstol Pablo aclara muy bien sobre el uso del don de lenguas como una de las manifestaciones del Espíritu Santo. Se describe como un lenguaje que puede ser humano, o sea, idiomas, o ser angelical, y se utiliza para la edificación personal o de la congregación si hay alguien que puede interpretar lo que se dice. Como dice 1 Corintios 14, del 2 al 5. Pablo enfatiza la necesidad de que el don de lengua sea acompañado por la interpretación de lo que se diga, para que se beneficie absolutamente toda la iglesia, o de lo contrario, es preferible callar, porque lo que se diga no edifica a nadie, lo cual es en realidad el propósito fundamental del don de lenguas. Ahora, dentro de su propósito también debe ser regulado. Pablo explica que el don de lenguas no es un signo de madurez espiritual, sino uno de los muchísimos dones del Espíritu Santo. Y su propósito principal está en glorificar a Dios y edificar a la iglesia. Además, advierte que debe usarse con orden en la asamblea para evitar todo tipo de confusiones y desorden, tal cual vemos en 1 Corintios 14, del 27 al 28. Entonces, el don de lenguas bíblico, tal como se describe en el Nuevo Testamento, no se presenta como una glosolalia. Ahora, ¿qué es esto? Bueno, pues la glosolalia es producir sonidos o palabras en un lenguaje que no es comprensible para los oyentes y que generalmente no corresponde a ningún idioma conocido. Por ejemplo, sonaría como algo así: Irrasacalamanga y Shahalaban. Estoy seguro que usted lo ha escuchado. Ahora, ¿qué fue lo que dije? Yo no sé, pues dígame usted, porque en realidad no hay comprensión ni coherencia, ni siquiera una sintaxis lógica, y mucho menos podría reproducirlo cuando quisiera, como sucedería como por ejemplo un idioma, que cada palabra significa ordenadamente algo, lo que el idioma en realidad le confiere. Pero el don de lenguas tampoco es cacofonía, que es simplemente emitir sonidos de manera constante e innecesaria, exagerada y desordenada o sin sentido, algo así como la 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 ta 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 na 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 na. Bueno, pues esto es cacofonía, estoy seguro que usted lo ha escuchado. Incluso déjeme decirle que la cacofonía está asociada en la medicina con patologías que afectan el habla por daño cerebral y que pierden la capacidad de emitir palabras de manera correcta. O sea, es el déficit de pérdida en el habla en las personas con procesos cerebrales degenerativos y que pierden la capacidad de hablar y de comunicarse de manera propicia. Ahora, en la Biblia, el don de lenguas tiene características específicas que lo distinguen de lo que a veces se interpreta como glosolalia moderna. Por ejemplo, las lenguas son un código, tienen una estructura gramatical definida y un significado, de manera tal que puedan ser utilizadas y repetidas cuando lo deseemos, sin que cambie el sonido ni su significado. El contexto bíblico deja al descubierto que las lenguas en el relato del día Pentecostés, en Hechos 2, del 1 al 11, fueron comprensibles a muchos, o sea, idiomas que aunque ellos no los hablaban previamente, no dominaban, ahora por el Espíritu Santo de manera divina las hablaron y era comprensible a quienes los estaban escuchando aquel mensaje de salvación, habiendo allí lenguas de diversos idiomas, como es el caso de los partos, de los medas, de los elamitas, de los que habitaban en Mesopotamia, de Judea y también de Capadocia, del Ponto y de Asia, de Frigia y también de Panfilia, de Egipto y de las regiones de Libia, junto a Cirene, y de los romanos y aún de los forasteros, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes. O sea, imagínense la gran diversidad de idiomas que escucharon en sus lenguas nativas, sus idiomas, las maravillas de Dios. O sea, si el patrón o guía para nosotros sobre el don de lenguas está en el día de Pentecostés, como debe ser bíblicamente hablando, entonces no puede haber dudas de que en realidad no fue una glosolalia, no fue cacofonía, sino idiomas reales, hablados cultural, regional, geográfico y regularmente por los seres humanos de manera clara, directa y comprensible. Eso fue lo que se habló allí en el día de Pentecostés.
estando ellos llenos del Espíritu Santo, eran lenguas humanas. Además, de nada sirve y sería un despropósito si tratamos de comunicar el mensaje y no lo hacemos de manera clara. Por lo tanto, es algo esencial comunicarlo y que nos entiendan. ¿Por qué? Porque el propósito del don de lengua en la Biblia está también en la comunicación clara del mensaje de Dios. En Hechos, los apóstoles predicaban las maravillas de Dios en los idiomas de los oyentes, lo que tuvo un impacto directo en la evangelización y en el entendimiento del mensaje por parte de aquellos que los estaban escuchando. Y que además, si todos no llegaran a entender el mensaje en su idioma, entonces es necesario que en realidad haya alguien más que lo interprete en la iglesia. Por ejemplo, en 1 Corintios 14, Pablo establece que el don de lenguas debe ser acompañado por la interpretación para que la iglesia sea edificada. El don no era para causar confusión o simplemente manifestar emociones, sino para transmitir un mensaje que era comprensible y significativo a la congregación. Es más, sin la interpretación, el don de lenguas debía restringirse a una oración privada, así como lo está escuchando. Por lo tanto, el don de lenguas en el contexto bíblico no es ni la glosolalia, ni la incoherente cacofonía que muchos utilizan hoy en día para pretender una elevada, exagerada e inexistente espiritualidad en sus vidas, sino que el don de lenguas es un fenómeno dirigido a la comunicación efectiva de un mensaje espiritual en un idioma comprensible, ya sea a través de un idioma humano conocido o mediante la interpretación sobrenatural por alguien que Dios también le haya dado el don de interpretarlo. Ahora, la idea de la cacofonía o de la glosolalia sin significado alguno no se encuentra en el modelo bíblico del don de lenguas, y tales prácticas solo sirven para generar confusión en los oyentes y por lo general se combinan con la autoproclamación de un supuesto don profético, llegando a sugestionar a los oyentes, aludiendo a sus emociones y por tanto no son edificantes en ningún sentido, o sea, no clasifican como un lenguaje en el sentido tradicional. Y por si todo esto no fuese suficiente, glosolalia y cacofonía son prácticas habituales de religiones como el hindú, el chamanismo, el movimiento de la nueva era, entre muchos otros, que incluye muchos fenómenos similares a esta cacofonía y glosolalia. Entonces, resumiendo todo lo que hemos hablado, podemos decir que el don de lenguas es considerado en realidad un regalo espiritual que permite hablar en lenguas desconocidas, ya sea con el propósito de evangelizar o de expresar alabanza a Dios en un contexto que requiere interpretación para la edificación de la comunidad y que, según el relato bíblico, implica hablar en idiomas que otros puedan entender, y en caso de que una mayoría no los llegue a comprender, incluiría a alguien que los pueda traducir, porque Dios no es Dios de confusión y en Él no hay despropósito. Por lo tanto, el don de lenguas tiene un propósito comunicativo y edificante en la comunidad de creyentes. Así que, iglesia, mucho cuidado con la sugestión y la manipulación de emociones. Esto es un engaño de Satanás y como tal debe ser expuesto sabiendo que toda cadena o todo dardo de fuego del maligno solo puede ser deshecho o apagado bajo la luz de la palabra de Dios. Paz y gracia sea con todos ustedes. Que Dios le bendiga.